los mecanismos de comunicación entre células están presentes entre las células de un organismo pluricelular, pero también hay, aunque nosotros no lo vamos a ver, ese tema, también hay mecanismos de comunicación entre células de organismos unicelulares, ¿sí? Es decir, comunicación entre, por ejemplo, bacterias, entre organismos autótrofos unicelulares, ¿sí? También existen vías de comunicación a través de sustancias químicas, por ejemplo. Pero bueno, nosotros nos vamos a focalizar en las vías posibles de comunicación entre células de organismos pluricelulares, como puede ser, por ejemplo, en nuestro caso, el humano, ¿sí? Aunque capaz que vemos algún otro ejemplo en otro tipo de seres vivos. Las etapas de un proceso de comunicación entre células las podríamos separar en estas 4 partes, digamos, ¿no? Una célula envía una señal a otra, ¿sí? Vamos a pensar en señales de tipo químicas, ¿sí? Sustancias químicas, que puede haber de diferentes tipos. Eso ya vamos a ver cómo influye en la comunicación las características químicas de la señal que es enviada. Pero digamos, toda comunicación va a empezar con el envío de una señal. Esa sería la etapa 1. Después, esa señal tiene que ser recibida por la célula destino, ¿sí? Es decir, esa sería la etapa de recepción. Que eso va a variar, el tipo de recepción va a variar justamente dependiendo del tipo de señal, de cómo sea la señal que fue enviada. Una vez que esa señal es recibida, ¿sí? la segunda etapa, en la tercera etapa se produce lo que se llama la transducción de esa señal. Es decir, esa señal es de alguna forma elaborada y transformada en algún otro tipo de señal, ¿sí? o de efecto. Y ese efecto va a generar, como último caso, una respuesta. ¿Está bien? Entonces vamos a tener siempre el envío de una señal, la recepción, la transducción de esa señal y por último la respuesta o el efecto. Estas etapas pueden variar, ¿está bien? Por ejemplo, no va a ser lo mismo la distancia entre las células que envía la señal y las células que la reciben. En algunos casos esa distancia puede ser muy, muy corta, es decir, estar una célula al lado de otra. En algunos casos la célula que envía la señal puede estar formando parte de un órgano y la señal recibirla a una célula formando parte de otro órgano. Entonces ahí ya vamos a tener variantes. Después, la recepción va a depender de cómo es la señal, ¿sí? Decíamos que las señales van a ser sustancias químicas y hay sustancias químicas de muy diferente característica. Puede ser una proteína, la señal puede ser una molécula pequeña, polar, puede ser una molécula hidrofóbica, puede ser hasta un gas, ¿está bien? Y puede ser, en el caso por ejemplo de la medicina, muchos de los fármacos que nosotros tomamos son sustancias que justamente participan en estos procesos y pueden ser como señales encubiertas, ¿sí? Es decir, imitaciones, moléculas o sustancias que imitan señales que por ejemplo el cuerpo no produce, entonces lo suplantamos con una señal producida fuera del ser vivo, ¿sí? Acá en estos 3 dibujos tenemos 3 tipos de comunicación entre células. En el primer caso, arriba de todo, lo que vemos son 2 células que están en contacto físico. Esto tiene que ver con el tema anterior, que nosotros vimos que en algunos tejidos había unas diferenciaciones de membrana, que eran los nexus, o los gap, o los nexus, que eran complejos de macromoléculas formados por diferentes tipos de proteínas que posibilitaban
no me salía la palabra, posibilitaban la comunicación química directa entre célula y célula. Es decir, esta célula químicamente está comunicada con esta porque por estas estructuras pueden pasar, habíamos dicho, moléculas pequeñas, pero pueden ser justamente señales químicas. Este sería un tipo de comunicación, ¿sí? Directamente esta molécula, al pasar por acá, está llevando una señal. Eso se da en estos tipos de tejidos donde las células están íntimamente unidas y conectadas, ¿sí? Fisiológicamente una con otras. Después podemos tener, como en el segundo caso, una comunicación entre células que no están pegadas pero están cerca, ¿sí? Entonces la célula emisora, que sería la verde en todos estos dibujitos, manda una señal química que llega a la célula diana. La célula diana recibe este nombre porque diana es sinónimo de blanco, de dar en el blanco, ¿no? De cuando uno, no sé, una persona dispara una flecha, una bala, lo que sea, y da en el blanco, un sinónimo de blanco es diana. Entonces la célula diana sería la célula objetivo, a donde llega la señal, a donde tiene que llegar. En este segundo caso, la célula emisor y la célula diana están muy cerca, pero la sustancia en determinado momento está fuera de las dos, ¿sí? No como acá. Y después hay otro caso posible que es que directamente la distancia entre las células sea muy grande en términos de célula, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, una glándula que esté en nuestro cuerpo, en el cuerpo humano, a varios centímetros, incluso tal vez, no sé, medio metro, de otra glándula, y esa señal tiene que llegar, ¿no? En ese caso, la señal va a llegar gracias al torrente sanguíneo, ¿sí? Esa señal química va a tener que ser llevada por la sangre. Vamos a ir viendo cada uno de estos casos, qué nombre reciben y demás. Esto es de otro dibujo, esto es del Solomon, si no me equivoco, donde también tenemos otra vez diferentes esquemas que muestran los tipos de comunicación entre células. Un caso típico de comunicación entre células es el que llevan a cabo las neuronas, ¿sí? Las neuronas se comunican entre sí mediante señales químicas, los conocidos neurotransmisores. Si bien la señal dentro de la neurona es eléctrica, entre neurona y neurona, esa señal se transmite de forma química, ¿sí? Y las células están cerca una de otra, y esa señal se libera en una y actúa en la siguiente, ¿sí? Justamente en ese espacio, en el espacio sináptico que se da entre las dos neuronas, ahí es donde se desarrolla todo este juego de liberación y captación de señales. Después tenemos directamente otro tipo de comunicación, que sería, en algunos casos, la interacción directa entre células, ¿sí? Hay otro dibujito mejor después de esto, en otra diapositiva más adelante, que también son señales. Es decir, una célula interactúa con otra físicamente, toman contacto, y por ejemplo, proteínas que estén, o hidratos de carbono que estén en la membrana de una célula, son recibidos por proteínas receptoras de otra célula, y eso desencadena una reacción. O sea que ahí también hay una señalización química, ¿sí? Después teníamos, como decíamos, el caso de la comunicación entre células de forma endocrina, ¿sí? Endocrina vamos a llamarle siempre que la sustancia sea liberada por la célula justamente de la glándula, ¿sí? Las glándulas endocrinas justamente son las que producen hormonas. Esas hormonas son mensajes químicos que van a tener que ser transportados por la sangre y van a ser recibidos por las células diana, ¿sí? Que son las que tienen los receptores para esa señal, ¿no? Acá cabe aclarar una cosa.
cuando esta célula libera la hormona, esa hormona circula por sangre por todo el cuerpo, ¿sí? No es que va por sangre directamente a la célula diana, circula por todo el cuerpo. La célula diana es la que está capacitada en recibir la hormona porque es la que tiene el receptor, ¿sí? Aparte, tengan en cuenta una cosa, que hay hormonas que actúan, una misma hormona puede actuar en diferentes órganos y producir en cada uno de esos órganos diferentes reacciones, ¿sí? Es como que una misma señal, según quien la recibe, va a producir un efecto diferente. Esa es la vía que llamamos endocrina, ¿está bien? Que es la que está relacionada con las hormonas. Después la vía parácrina, la diferencia de la vía parácrina es que las células que se comunican, decíamos, están cerca, ¿está bien? Entonces, el mecanismo de comunicación es más local, ¿está bien? La sustancia también se libera, la célula de señalización libera la sustancia y esa sustancia actúa sobre una célula diana previa recepción, ¿está bien? Pero no hace falta el transporte por sangre. Esto es lo que yo le comentaba de una célula que está interactuando con otra a través de algún tipo de molécula que es recibida por un receptor. Esta célula, al detectar esta sustancia, puede tener diferentes comportamientos. Esto es un ejemplo hipotético, pero en este caso, este sería, por ejemplo, un tipo de glóbulo blanco, ¿sí? Las células que se llaman los natural killers, es un tipo de glóbulo blanco que son células que están capacitadas para destruir otras células. Esas células normalmente circulan por nuestro cuerpo y tienen contacto con las células de nuestro cuerpo, y tienen que tener la forma de detectar células normales de células que no lo son, o incluso de células que son ajenas, ¿sí?, a nuestro cuerpo. Bueno, eso tiene que ver justamente con este tipo de comunicación, ¿sí?, entre células. Si esta comunicación entre células falla, esta célula podría, por ejemplo, destruir células propias, ¿sí? Es decir, esta célula tiene que reconocer que esta célula es del cuerpo y es una célula, como dice acá justamente, saludable. Si esta célula tuviera algún tipo de problema, fuera una célula tumoral, por ejemplo, tal vez algunos receptores, algunas señales que estén acá afuera sean diferentes, y justamente eso sirva para esta célula, para distinguir que se trata de una célula no normal y en ese caso proceder a la destrucción de esa célula. Bueno, vamos a meternos un poquito más en la vía endocrina, ¿sí? Justamente en este dibujo lo que está proponiendo es que en la parte de arriba esta célula sería una célula de la glándula, ¿sí?, con su núcleo. Esa célula produce la hormona, que serían estas bolitas rojas, libera la hormona, en este caso por un mecanismo de exocitosis, libera la hormona, esa hormona va a la sangre, ¿sí?, eso está en cierta parte del cuerpo, circula por sangre, llega a una célula, a la célula diana, y esa hormona es recibida por esta célula que está en otra parte del cuerpo, y va a realizar determinada tarea en respuesta a esa hormona. Bien, acá lo primero que tenemos que diferenciar es que las hormonas químicamente no son todas iguales, ¿sí? Como parte de tarea de este tema, justamente ustedes van a tener que buscar un ejemplo de comunicación entre células, un ejemplo real que ocurra en nuestro cuerpo,
de cualquiera de los tipos que nosotros vamos a ver. Y entonces, por ejemplo, van a ver que hay hormonas que son proteínas. ¿Sí? O sea, el término hormona es mensajero químico. No me dice nada de qué características químicas tiene, qué nivel de organización tiene. Porque hay hormonas que son macromoléculas, hay hormonas que son moléculas relativamente grandes, hay hormonas que son moléculas pequeñas, ¿sí? Hasta hay hormonas, hasta hay gases que se comportan como una hormona. Después hay hormonas que son hidrofílicas, hormonas que son hidrofóbicas. Bueno, justamente, depende de todas esas características, vamos a tener dos grandes grupos de acción de las hormonas. A la izquierda, en la parte izquierda de la pantalla, ustedes tienen un ejemplo que sería una glándula que está liberando una hormona, que sería esta, en forma de gotita. Eso va a la sangre, circula por sangre, llega a la célula destino, que es esta, pero la hormona no ingresa a la célula, ¿sí? La hormona, la señal la da en el exterior de la célula. Ese es el caso típico de las hormonas que son proteínas, ¿sí? Las hormonas que son proteínas, como por ejemplo la insulina, actúa de esta forma. El receptor está en membrana, ¿está bien? Podríamos pensar algo así como que la hormona es el dedo, la insulina es el dedo y el receptor es el timbre, ¿sí? Entonces el timbre está fuera de la casa, en este caso el receptor está en la membrana, y la hormona viene a unirse a ese receptor, como el dedo al timbre, y eso va a producir en el interior alguna reacción, ¿sí? ¿Se acuerdan? Teníamos 4 pasos. La emisión de la señal, que sería esta, la recepción, la transducción y el efecto, ¿sí? Eso en el caso de las hormonas que no ingresan a la célula diana. A la derecha tienen el otro caso. Tenemos un órgano, que sería la glándula, que está produciendo la señal química, la hormona. Esa hormona, como dijimos, en la vía endocrina va a ir por sangre, va a llegar a la célula diana, que sería esta, pero por las características químicas de la hormona, esa hormona va a pasar, ¿sí? Va a difundir por la membrana de la célula. O sea que estamos hablando de justamente sustancias hidrofóbicas. Pero nos falta la parte de la recepción, ¿no? O sea, hasta ahora la hormona pudo entrar a la célula. Tiene que tener un receptor igual. Lo que pasa es que ese receptor ya no tiene por qué estar en la membrana como en este caso, ¿sí? El receptor está dentro de la célula, ¿sí? El receptor sería este. O sea que hay un receptor, va a haber una transducción de señales, ¿sí? Y va a haber un efecto también. Pero es diferente el accionar de un caso y del otro por las características químicas de la hormona en cuestión. O sea que, dependiendo de la hormona, va a haber un caso o el otro, ¿sí? Este es el caso que decíamos antes, el segundo, ¿sí? La hormona en este caso ingresa a la célula, por eso tiene que tener una característica hidrofóbica y también limitaciones de tamaño, ¿no? Para poder difundir por la membrana. Y el receptor está en el interior de la célula. En el citoplasma en algunos casos, puede estar directamente en el núcleo en otros. En esta diapositiva lo que hace es mostrar justamente un poco más en detalle cómo sería esta vía, ¿sí? Muchas de las hormonas justamente esteroides, los esteroides, actúan de esta forma. La hormona o la molécula de señalización directamente ingresa a la célula y, por ejemplo, interactúan con proteínas, ¿sí? Que son factores de transcripción. Es decir, el factor de transcripción, que sería en este caso esta proteína, ¿no? A ver, recordemos que era un factor de transcripción. Un factor de transcripción es una proteína necesaria para la transcripción de genes. Teníamos factores de transcripción basales, que son factores de transcripción que
participan en la transcripción de cualquier gen, de todos, digamos, y tenemos factores de transcripción específicos, ¿está bien? Cuando ese factor de transcripción está inactivo, eso lo podríamos pensar en este caso, supongamos que este es el factor de transcripción, este que está en celeste, cuando no está unido a la hormona, está inactivo. Entonces, al estar ese factor de transcripción inactivo, hay determinado gen, ¿sí? Porque este sería un factor de transcripción específico, hay determinado gen que está, como digamos, apagado, no se está transcribiendo. Como no se transcribe, no se traduce y no va a haber producto proteico. Entonces es como un gen que está apagado. En el caso de estar la señal química, ese factor de transcripción ahora se activa y cumple su función de promover la transcripción de determinado gen. ¿Sí? Vamos a tener el mensajero correspondiente, porque va a haber transcripción, y va a haber traducción y una proteína. Esa sería la respuesta. ¿Se entiende? Acá tenemos todos los pasos también. Tenemos la señal, tenemos la recepción por parte del factor de transcripción, tenemos la función que se ejerce sobre la célula, que va a ser la transcripción de determinada proteína, y traducción, perdón, de determinada proteína, y el efecto va a ser que ahora está esta proteína como producto de que llegó esta señal. ¿Sí? Si esta señal no hubiera llegado, esta proteína, no cualquiera, sino esta proteína en particular, está presente. Y ahora hay que ver qué hace esa proteína. ¿Sí? Esa proteína puede ser una enzima. Pensémoslo de esa forma. Si esa proteína es una enzima, ahora esa enzima hace determinado proceso. Entonces fíjense, esta molécula, en definitiva, por estar presente, terminó haciendo, mediante toda esta cadena de eventos, que ahora haya una enzima presente y un proceso posible que se puede hacer. ¿Está bien? La ausencia de esta hormona haría que la proteína esa no esté, la enzima esa no esté y esa función celular no se pueda cumplir. ¿Sí? Entonces, acá se ve bastante bien esto de cómo una señal puede influir directamente en la actividad de una célula. ¿Está bien? Aparte nos tenemos que plantear lo siguiente. La generación de esta señal también depende de otras cosas. O sea, la concentración de esta señal, de esta hormona, por ejemplo, no es siempre la misma. En un organismo hay momentos que esta hormona no va a estar, va a haber una concentración muy baja o nula, y en momentos puede haber una concentración mucho mayor. O sea que la síntesis de la misma señal también depende de otros eventos. ¿Sí? Y esto tiene que ver con características de los seres vivos que nosotros vimos como la irritabilidad, ¿no? La respuesta a eventos ambientales, a sucesos que ocurran. ¿Sí? También tiene que ver con la homeostasis, porque estas moléculas de señalización u hormonas permiten regular ciertos procesos. ¿Sí? Esta proteína que se fabricó acá no es eterna, no va a durar para siempre. Entonces, la proteína se fabricó en respuesta a la presencia de la señal. Pero si ahora la señal disminuye, la célula deja de fabricar la proteína específica esa, y mientras haya proteínas de ese tipo funcionales, bueno, la función se seguirá haciendo, pero esas proteínas después se van a ir degradando y esta célula va a volver a un estado en el cual carece de ese tipo de proteína, ¿sí? Hasta que reciba nuevamente la señal y la fabrique de nuevo. Entonces, es muy común este tipo de procesos en los seres vivos de producir justamente, en este caso proteínas u otras sustancias en respuesta a algo. ¿Está bien?
Este es el otro caso, en el que la molécula de señalización es hidrófila o hidrofílica y el receptor está en la membrana. Pero va a haber una respuesta, una transducción y una respuesta también dependiendo de qué señal sea, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito y nos vamos a meter un poquito más en ese tema. En el caso de este último que vimos, también existe como un proceso de amplificación de la señal, ¿sí? E incluso de múltiples respuestas. Es decir, la señal llega al receptor. Eso, decíamos, es como tocar el timbre. Ahora, dentro de la célula, esa señal se transmite. ¿Está bien? Por diferentes mecanismos. Ahora vamos a ver algunos más adelante. Y esos mismos mecanismos de transmisión a veces ejercen como un proceso de amplificación, ¿sí? Porque sería algo así como el efecto que hace cuando uno jugando al bowling, por ejemplo, le pega a uno de los palos y ese palo le pega a dos y esos dos le pegan a otros, ¿se entiende? Ese proceso de amplificación lo que permite es que una sola molécula que haya llegado acá, ¿no? Un solo dedo que tocó el timbre, produce dentro de esa célula o dentro de esa casa varias reacciones, ¿sí? Eso es lo que viene a cuento un poco la diapositiva esta. Para eso puede hacer falta, ahora ya nos vamos metiendo más en ejemplos más concretos, ¿sí? Para eso puede hacer falta, por ejemplo, la acción de segundos mensajeros. ¿Qué quiere decir esto? Miren este dibujo. Esta es la célula que emite la señal, ¿no? La señal sería la pelotita. La pelotita se une al receptor. Bien. ¿No? El dedo en el timbre. Ahora, eso va a producir un efecto en el lado, en el lado citosólico, ¿no? En el lado interno de la célula. En algunos casos, lo que se hace es producir un segundo mensajero, ¿no? Que acá sería la pelotita rosa, ¿no? ¿Cuál sería el primer mensajero? Y el primer mensajero sería en este caso la verde, la hormona. La hormona llegó acá, se unió. Y como producto de esto, ya del lado interno de la célula se fabrica un segundo mensajero. Ese segundo mensajero también es recibido por otras proteínas y eso desencadena una serie de acciones, que es lo que esto está representado con esta flechita, 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 flechita. Esa es una posible vía de transducción de señales. En otros casos no hay segundo mensajero, sino que hay una serie de proteínas que se activan unas a otras. ¿Está bien? Que sería esta vía que está acá. En los dos casos, sea uno u otro, eso va a influir a la larga en procesos celulares. Por ejemplo, como decíamos antes, transcripción de genes que se transcriben solo en presencia de la señal química y síntesis de proteínas, movimiento, ¿sí? Movimiento celular, cambios metabólicos, es decir, por ejemplo, las células del hígado ante determinada hormona. No quiero dar los ejemplos porque pueden ser parte de los que ustedes tienen que buscar como la tarea, pero en las células del hígado ante determinada hormona, esa célula fabrica glucógeno a partir de glucosa, pero ante otra hormona hace el proceso inverso, degrada el glucógeno a glucosa, ¿sí? Esos son cambios, como dice acá abajo, son cambios metabólicos, ¿está bien? Producidos por una señal química. Entonces, esos son los efectos. También pueden tener que ver con la muerte celular, ¿sí? Y no estamos hablando de muerte, este es un tema que vamos a ver más adelante. Podemos estar hablando de muerte celular programada, es decir, como parte del desarrollo del ser vivo, hay células que tienen que dividirse y hay tejidos que tienen que crecer, y también como parte de ese plan normal de desarrollo, hay células que tienen que morirse en determinado momento, ¿sí?
O sea que hay un proceso de muerte celular programada y que justamente cómo se activa ese programa de muerte celular, en cómo recibe la célula la señal de en qué momento tiene que morir o no. Bueno, mediante señales químicas. Entonces, ese proceso vamos a hablar algo de ese proceso más adelante. Veamos ejemplos ya puntuales, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas moléculas de señalización, como por ejemplo los neurotransmisores, que se unen a proteínas de membrana de otra célula y que a su vez son proteínas de transporte, ¿sí? Por ejemplo, canales. Hay proteínas de tipo canal que el hecho de que estén abiertos o cerrados depende justamente de que estén unidos o no a determinada señal química. Entonces hay neurotransmisores que actúan de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos una mayor concentración de sodio en el espacio extracelular, menor en el espacio intracelular. Este sodio por gradiente tiende a entrar, por los fosfolípidos no puede. Sí puede hacerlo por este canal, pero este canal está cerrado. ¿Está bien? Este canal se puede abrir en presencia de cierto neurotransmisor. Entonces se une el neurotransmisor y este canal se abre y se produce la difusión, en este caso facilitada, de este ion. Este tipo de mecanismos participan en la comunicación, por ejemplo, como decíamos, entre neuronas, ¿sí? Otro tipo de recepción de señales bastante común e importante son los receptores que están acoplados a proteínas G. Ahora vamos a ver por qué el nombre este. Empecemos acá por la parte izquierda del dibujo, ¿no? Tenemos la membrana y tenemos una serie de proteínas. Esta es el receptor. Esta es la proteína receptora. ¿Está bien? Como verán, es una proteína integral de membrana, ¿sí? Tiene varios dominios que pasan por la membrana. Es una... Vamos a aprovechar y relacionamos con otros temas de la cursada, ¿no? Es una proteína que fue sintetizada en el retículo rugoso, pasó por el Golgi, llegó a la membrana y su función es justamente la de receptor. Receptor de una señal específica, ¿sí? Muchas veces esta molécula que se une al receptor se la llama ligando. ¿Está bien? Acá hay como cierta similitud con lo que pasaba entre las enzimas y los sustratos, ¿no? Hay cierta especificidad química de forma entre el receptor y el ligando, así como lo había entre el sitio activo y el sustrato. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en este caso, acá no hay ninguna transformación química, ¿sí? Es decir, el ligando o la molécula de señalización se une al receptor y a ella no le pasa nada. ¿Está bien? No se transforma químicamente. Por eso no es una enzima. ¿Está bien? Pero la idea es análoga, ¿sí? Entre un caso y el otro. Incluso podemos pensar también con el tema de los parecidos químicos, ¿no? Sustancias que son químicamente parecidas pueden inducir justamente o funcionar como señales parecidas, ¿sí? Por esto de que son moléculas químicamente similares, no iguales, pero similares, capaz que terminan siendo o actuando como ligandos de los mismos receptores. Bueno, volviendo a este caso, viene el receptor, viene la molécula de señalización, se une al receptor. Bien, este receptor tiene relación con una proteína que es llamada una proteína de tipo G, que como verán es una proteína que está del lado interno de la célula en contacto con la membrana. ¿Por qué se llama proteína G? Porque esta proteína puede estar en estado activo o inactivo, ¿sí?
Eso depende de varias cosas. Depende de que tenga interacción con el receptor y depende de estar fosforilada o no con un nucleótido que es la guanina trifosfato. ¿Sí? Acá está la guanina difosfato. Puede estar en estado difosfato o en estado trifosfato. Y la proteína puede estar en contacto o no con el receptor. Algo importante para también relacionar con otros temas. Esto es un dibujo, es como si fuera una foto. Ustedes recuerden que los componentes de la membrana, al estar en una estructura que es fluida, se pueden mover. ¿Sí? Y al moverse pueden tocarse físicamente. Entonces, justamente, si esta proteína toma contacto con el receptor y el receptor tiene la señal, lo que sería este caso, ¿sí? Acá está la señal y acá la proteína G tomó contacto con el receptor, esa proteína se une a una guanina trifosfato y ahora está activa. Esto está activo. ¿Sí? Así está activo. Así está inactivo. ¿Qué hace cuando está activa esta proteína? G. Bueno, en estado así activo puede justamente activar a otras proteínas, que en este caso sería esta que está acá, que dice simplemente enzima. ¿Sí? Entonces, fíjense, este receptor no está unido a nada. Esta está inactiva, esta enzima está inactiva. Ahora, como producto de que llegó la señal, este receptor tiene el ligando unido, se unió a la proteína G se activó y ahora esa proteína G activa a esta otra enzima, que veremos qué puede llegar a ser. ¿Está bien? Se produce como una especie de cascada, ¿no? De efecto dominó. Una cosa activa a la otra, esa otra, y así. Este es un dibujo de otro libro, un poquito más claro, que indica lo mismo que antes. ¿Sí? Este sería el receptor, la proteína de membrana, acá viene el ligando, ¿sí? O la sustancia. Esta sería la proteína G. Acá lo que se muestra mejor es que esa proteína G está hecha en realidad de 3 subunidades, que a veces pueden estar sueltas y a veces unidas. Cuando están las 3 juntas, la proteína G está inactiva. Cuando se le une a la proteína G, GTP, esa proteína, estas subunidades se separan y ahí la proteína pasa a estar activa. ¿Y a quién activa ahora? Activa a otra proteína, que era la enzima en el dibujo anterior, ¿sí? Que le vamos a llamar efector. Efector porque es la que produce un efecto. ¿Sí? Veamos un caso puntual de esto. El mismo dibujo de antes, ¿eh? Receptor, llega la señal, esto está inactivo, ¿sí? Así que esto todavía, perdón, no llegó la señal. Esto está inactivo y esta está inactiva. Ahora, a esta proteína le vamos a poner nombre, ¿sí? Se llama adenilato ciclasa. Bueno, o adenil ciclasa, pero es más conocida como adenilato ciclasa. ¿Está bien? Ya es una enzima particular. ¿Qué pasa en un instante posterior? Se une el ligando. El receptor ahora tiene unido su ligando. Activa la proteína G. La proteína G se separa, ¿ven? Une guanina trifosfato. Y ahora esta activa puede activar a la adenilato ciclasa. Vamos al tercer dibujo. En el tercer dibujo, la proteína G activa la adenilato ciclasa y la adenilato ciclasa lo que hace, justamente, porque se llama así, es una enzima muy importante que a partir de una molécula de ATP, ¿no? El famoso ATP que ustedes ya conocen, produce, o a este ATP le hace una modificación química, que ahora vamos a ver mejor en una diapositiva posterior, y lo transforma en un nucleótido que se llama AMP cíclico. A ver, recordemos.
ATP era adenina trifosfato. O sea, un nucleótido que tiene tres fosfatos, y la base adenina. ¿Qué tiene el AMP? Bueno, por lo pronto es adenina monofosfato. Le faltan dos fosfatos. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con esos dos fosfatos. Pero aparte la C esta, cíclico. ¿Sí? Ahora van a ver en el dibujo que viene por qué el tema de cíclico. La cuestión es que este AMP cíclico es un segundo mensajero. ¿Se acuerdan que en algunos casos el primer mensajero, que era este, desencadenaba toda una serie de reacciones y ahora se genera un segundo mensajero? Bueno, uno diría, ¿y para qué? O sea, ¿por qué directamente no actuó este? Y porque este no puede entrar. Químicamente, las características químicas de esto no le permiten ingresar, el receptor está en la membrana. Entonces, este primer mensajero se traduce en un segundo mensajero. Y ahora este, que está del lado interno de la célula, va a llevar el mensaje en cierta forma que traía este. ¿Está bien? ¿Qué puede ser, por ejemplo? Activar proteínas. ¿Sí? Por ejemplo, esta que está acá. Esta proteína estaba inactiva. Pero ahora, como apareció este mensajero, se activa. Y bueno, como proteína que es, tiene alguna función. Por eso acá dice que va a alterarse algún proceso celular. No sabemos cuál. Eso depende de qué proteína sea esta. Pero a lo que vamos es que esta proteína está inactiva. Si no hubiera llegado este acá, no pasaba nada de esto y no se activaba. O sea que la activación de esta proteína depende de la llegada de esta sustancia. Y como esta proteína realiza una función, esa función va a estar solamente cuando llegue esta sustancia. ¿Sí? Esto es para que entiendan un poquito mejor qué era esto del AMP cíclico y el ATP. Este es el ATP, acá está la ribosa, adenina, tres fosfatos. Bien. ¿Qué hace la adenilato ciclasa? Primero, como dijimos, saca dos fosfatos. ¿Sí? Esto se llama pirofosfato. Saca dos fosfatos. Pero ahora, fíjense lo que hace. Saca estos dos, ¿no? Y este fosfato, se une al oxidrilo 3. ¿Sí? Al oxidrilo 3'. ¿Ven? Se une al oxidrilo 3'. Por eso se llama AMP cíclico. Porque es como que este fosfato está unido por dos lados al azúcar. ¿Está bien? Lo normal es que esté unido por uno solo. Justamente por el carbono 5. Carbono 5 está unido a un fosfato, este a otro y este a otro. La adenilato ciclasa corta acá y une este al carbono 3 y da este compuesto. Este es el segundo mensajero. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿qué pasa con cualquier mensaje? Si el mensaje en determinado momento no se destruye y sigue presente, esa información es como que se sigue repitiendo una y otra vez. ¿Está bien? Es decir, llegó tal mensaje. Si ese mensaje ahora se destruye, el mensaje ya se recibió. Pero si el mensaje no se destruye, porque en este caso estamos hablando de sustancias químicas, si esa sustancia química queda y queda y queda, es como que ese mensaje se está dando todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, es muy normal que en estos procesos el mensaje sea destruido. ¿Sí? La hormona, el neurotransmisor, la molécula que actúa como mensajero, tienen en general mecanismos de destrucción. Tienen que ser degradados, porque si no, el mensaje es como que no pararía nunca. En este caso, el AMP cíclico, que es el segundo mensajero, es degradado por otra enzima, que es la fosfodiesterasa, que lo que hace simplemente es cortar este enlace y lo vuelve a la forma AMP, o sea, no cíclico. Este, que uno diría, es muy parecido a este, esto es una pavada, bueno, pero este
actúa como segundo mensajero. Este no. ¿Está bien? Esto es AMP. Este AMP, si se le agregan 2 fosfatos más, ¿qué se puede fabricar? ATP otra vez. ¿Está bien? Pero este no es segundo mensajero. Entonces, la adenilato ciclasa produce el segundo mensajero. La fosfodiesterasa lo degrada. ¿Sí? Entonces, fíjense acá. Volvemos al mismo ejemplo. Es un poco reiterativo, pero sirve. Tenemos el receptor, llega la señal, se activa la proteína G, activa la adenilato ciclasa. Todo eso en la membrana. La adenilato ciclasa toma como sustrato ATP y produce AMP cíclico. Segundo mensajero. Bueno, ¿y ese segundo mensajero qué hace? Y puede tener variedad de respuestas, ¿sí? Por ejemplo, cambios metabólicos, activar procesos metabólicos que no estaban ocurriendo. ¿Y cómo se activa un proceso metabólico determinado? Activando a la enzima, ¿sí? Si la enzima está inactiva, ese proceso no ocurre. Si la enzima se activa, ahora el proceso ocurre. ¿Está bien? También el AMP cíclico actúa a nivel de alterar la actividad genética, es decir, puede terminar induciendo la síntesis de alguna proteína en un momento determinado. ¿Está bien? Y otra posibilidad es que abra o cierre canales iónicos, ¿sí? Proteínas canal, las que ustedes ya conocen, que están en organelas. Porque los canales iónicos no están solamente en la membrana exterior, digamos, la citoplasmática de la célula. También están en las membranas de las organelas, ¿sí? Entonces, la apertura de esos canales o cierre de esos canales puede tener que ver también con la concentración de AMP cíclico. Como veíamos antes, cuando este AMP cíclico se degrade, estos mismos procesos se vuelven a frenar. ¿Está bien? Si el AMP cíclico desencadenó que se active cierta enzima, cuando se degrade ese AMP cíclico, esa enzima, ¿sí?, va a volver otra vez al estado inactivo. ¿Está bien? Son mecanismos como de prendido y apagado. Este caso particular es diferente al del AMP cíclico, pero participa la misma proteína G. Van a ver que la idea básica es la misma. Tenemos el receptor, ¿sí? Este es el que en el otro dibujo estaba hecho con los 7 dominios que pasaban por la membrana. En este libro, que esto es del Campbell, en este libro, bueno, lo hace algo así más simple. Recibe el primer mensajero, que no entra a la célula, es recibido en el exterior por el receptor. Activa la proteína G, ven que acá la hace más fácil todavía. Tenía 3 subunidades, acá directamente lo hace como una sola. ¿Qué hace esa proteína G activa ahora? Activa otra enzima, pero en este caso no es la adenilato ciclasa, sino que es una fosfolipasa. Fosfolipasa, es decir, una proteína que a un fosfolípido le rompe uniones químicas. ¿Está bien? Es una lipasa de fosfolípidos. Fosfolípidos, ¿dónde hay fosfolípidos? En la membrana. O sea que esta enzima, a algunos fosfolípidos de la membrana, por ejemplo a este, le hace algunas modificaciones químicas. En particular, hace un corte y una unión, ¿sí? Y eso genera 2 moléculas. ¿Está bien? Este es el fosfolípido. Este que dice PIP2 es el fosfolípido. A ese fosfolípido le hace unos ya decíamos, ¿no?, unos cortes de uniones. Entonces genera uno que es el diacilglicerol, que es este, y otro que es el IP3. ¿Está bien? La I viene de inositol, que sería esta molécula que está acá, que es una molécula de tipo hidrato de carbono. ¿Está bien? Esto es un glucolípido. Tiene un hidrato de carbono. Y la P porque tiene también grupos fosfato, justamente. Entonces les decía, la fosfolipasa activa, porque la activó la proteína G, y a la proteína G la activó
el receptor que recibió la señal, ¿sí? Recibo la señal, activo la G activa esta transforma este fosfolípido en dos mensajeros, que son el diacilglicérido y el IP3. ¿Está bien? Este IP3 queda soluble en el citoplasma, ¿está bien? Porque perdió la parte lipídica, esta es la parte de azúcar y fosfatos, esto es soluble, y actúa como segundo mensajero, ¿no? Parecido en función, no químicamente, pero en función a lo que era el AMP cíclico, ¿sí? Y por ejemplo, en este caso, este IP3 lo que hace es abrir los canales de calcio del retículo endoplasmático. Eso produce un cambio en las concentraciones de calcio fuera y dentro del retículo, y eso también activa proteínas, ¿no? O sea que va a haber una respuesta celular a eso. Esta respuesta celular, si yo voy para atrás, es todo producto de que haya llegado este mensajero. O sea que esta respuesta celular, o respuestas, porque acá está en plural, estas respuestas celulares se van a dar en presencia de este mensajero. Ustedes lo que pueden ya ir pensando es que en estos sistemas que participan tantas piezas, ¿no? ¿Qué pasaría si una no funciona bien? ¿Vieron cuando hacemos estos juegos del dominó? Hay que poner las piezas a una distancia específica, porque cada pieza al caer tiene que voltear a la que sigue, ¿no? Una sola que no voltee a la que sigue, la caída de estos dominó va a parar. Entonces, acá hay muchos componentes. Está el receptor, ¿no? Miren todas las proteínas que participan acá. Está el receptor, está la proteína G, está la fosfolipasa, está el canal, están las proteínas que se activan, ¿no? Entonces, todas estas proteínas son diferentes, todas estas proteínas a su vez tienen sus genes propios, obviamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en este sistema, en esta fosfolipasa C no existiera? ¿Sí? O no se fabricara. La cuestión es que no está presente. Bueno, la molécula señal va a estar. La hormona se va a producir, el receptor va a recibir la hormona, el receptor va a activar la proteína G va a estar activa y... ¿a quién activa en este caso? Si esta no está, ¿no? Se cortó. Es como que esa pieza de dominó no volteó a ninguna. Entonces, ¿qué pasa con todo esto que seguía? Entonces, todas estas vías de transducción de señales tenían estas ventajas que decíamos que una misma molécula, en definitiva, puede activar varias respuestas. Eso se logra por todas estas interacciones. Pero también todas estas interacciones ponen más piezas en juego, y cualquiera de estas piezas que fallen van a traer algún problema diferente, ¿sí? Acá tienen algunos ejemplos reales en los que influye el AMP cíclico. El AMP cíclico es un segundo mensajero muy estudiado, muy conocido también, gracias a ese estudio, y que influye realmente en muchas cosas, en muchos procesos, ¿sí? En la diapositiva anterior justamente decía eso, ¿no? Varios procesos. Acá están un poco más detallados, ¿sí? Desde la síntesis de glucógeno, a la degradación del glucógeno, a la formación de ácidos grasos, que se ensamblen o desensamblen microtúbulos, ¿está bien? Síntesis de proteínas, transcripción de genes. Bueno, hay ejemplos de todos estos procesos que son activados por el AMP cíclico, ¿sí? Producto de la adenilato ciclasa, que a su vez es la enzima que produce el AMP cíclico en respuesta a haber recibido alguna señal. ¿Está bien? Bien, esto lo puse como un recordatorio porque nosotros vamos a ver más adelante el tema tumores y cáncer,
Y vamos a ver qué tiene que ver justamente con estos temas, o con este tema en particular de la clase de hoy. Alguna de esas respuestas que nosotros decíamos que puede producirse en una célula al haber recibido una señal, una de esas respuestas es dividirse. Es decir, hay células que se dividen posteriormente y como consecuencia de haber recibido alguna señal externa. ¿Sí? Hay varias moléculas estudiadas que son lo que llaman factores de crecimiento. Son moléculas que una vez que las recibe una célula, eso induce la división celular. Eso, ese mecanismo, si está bajo control, está bien y va a producir un ritmo de división celular, de desarrollo y de diferenciación normal. Pero ¿qué pasa? Si este mecanismo de recepción de la señal y posterior división celular falla de alguna forma, puede haber divisiones celulares cuando no debería haberlas. ¿Sí? Lo que decíamos antes, todos estos mecanismos, si funcionan bien, no hay problema. El tema es si funciona mal, se puede estar dando o se puede estar generando una respuesta ante la ausencia de la señal. ¿Sí? Eso pasa, por ejemplo, con algunos tumores que están asociados a unas proteínas que se llaman proteínas RAS. ¿Sí? Las proteínas RAS son justamente proteínas de tipo G, las que mencionamos anteriormente. Son estas proteínas que se activan con GTP, ¿sí? Y producto de su activación terminan generando ciertas respuestas. Por ejemplo, que la célula se divida. Claro, ¿qué pasa? Lo normal, volviendo al caso, sería que esta proteína G o RAS se active ante determinada señal química. Por ejemplo, un factor de crecimiento. Eso es lo normal. Entonces llega la señal química, se activa la proteína RAS, activa otras y eso desencadena a la larga la división celular. Bárbaro. Ahora, ¿qué pasa en algunos casos? La proteína G está todo el tiempo activa, ¿no? Esta proteína G tipo RAS está todo el tiempo activa. No importa si hay señal o no. ¿Sí? O sea, no hace falta que venga la señal. Está todo el tiempo activa. Entonces, al estar todo el tiempo activa, está induciendo todo el tiempo a la división celular. Pero no hay señal. La célula no recibió ninguna señal para dividirse. ¿Sí? Y esa célula es parte de un ser vivo pluricelular. Si esa célula se divide y sus hijas tienen el mismo problema genético, se dividen, y las hijas con el mismo problema genético se dividen, eso va a terminar generando un tumor. ¿Sí? Una masa celular con división sin control. ¿Está bien? Producto de justamente un error en estos mecanismos de comunicación. ¿Sí? Volviendo al caso del dominó, estas proteínas RAS que están todo el tiempo activas, sería como un dominó que digamos que se para, se cae, genera una reacción, se vuelve a parar, se cae, genera la misma reacción una y otra vez, ¿no? No necesita que nadie lo empuje. Está todo el tiempo activando la cascada de reacciones. Bueno, se conocen muchas de estas proteínas RAS en muchos casos de tumores. Se sabe ya que en algunos tumores el mecanismo de división celular, que perdió justamente el control del ciclo de división, tiene que ver con que alguna de estas proteínas RAS no está funcionando normalmente. ¿Sí? Y eso tiene que ver con posibles mutaciones. Ustedes recuerden que las proteínas se sintetizan a partir de información genética y si esa información genética cambió, mutó, se pueden obtener variantes proteicas, por ejemplo, como en este caso, proteínas de tipo RAS que actúan o se activan solas. ¿Está bien? Cuando lo normal sería que las active una señal. Este es otro tipo de recepción de señal, diferente al que vimos antes, que hay un receptor y una proteína G y demás. Estos son receptores que ya tienen
ellos mismos actúan como enzimas, ¿sí? Son receptores asociados al, al aminoácido tirosina, ¿sí? Son receptores que funcionan, o sea, por un lado es receptor, voy a organizar un poco la información, por un lado es receptor, recibe la señal, y por otro lado tiene una zona o un dominio. Recuerden que para las proteínas dominio es como zona, ¿no? Este sería el dominio receptor, este sería el dominio transmembrana y este es el dominio enzimático, ¿sí? Que se caracteriza por tener muchos aminoácidos de tipo tirosina. Justamente este dominio enzimático se fosforila con gasto de ATP y ahora esta parte de la proteína puede fosforilar otras proteínas, ¿sí? Y esa fosforilación de otras proteínas lo que va a ser activar a esas otras proteínas. O sea que en este caso, en el caso anterior nosotros teníamos el receptor por un lado, ¿se acuerdan? La proteína G por otro, ¿está bien? En este caso es como que el receptor, la misma proteína, tiene como cumple las dos funciones. Tiene el receptor y un dominio que fosforila, ¿sí? Esto es del libro Campbell y justamente muestra eso, ¿no? Acá estaría el receptor inactivo, ¿está bien? Viene la señal. Muchas veces lo que hace la unión de la señal es que estos receptores formen dímeros. Dímeros justamente viene de dos partes. Por cada residuo de tirosina se une un fosfato. Y ahora, conclusión, este receptor está, receptor y a su vez enzima, está activo. ¿Está bien? Y por ejemplo, activa estas dos proteínas, que así estaban inactivas. Las activa y bueno, cada una de estas proteínas tendrá una función en la célula, ahora que están activas. Así no funcionaban. Así activas funcionan. Ven que es lo mismo que antes. Esta señal tampoco entra, ¿eh? Tampoco entra. Pero esto es un sistema mediado por estos receptores que se llaman tirosinquinasas, ¿sí? Quinasa es porque quinasa es cualquier enzima que fosforile al sustrato. ¿Está bien? Como esta enzima está haciendo eso, recibe ese nombre de quinasa. Y bueno, tirosina por la presencia de ese aminoácido. Esto es lo que yo les decía antes, ¿ven? Esto es una proteína que no está fosforilada. Una quinasa, o se puede escribir con C también, una sinasa o quinasa, en algunos libros está con K también, le agrega un fosfato, que obviamente se lo saca al ATP. Se va como ADP y le agrega un fosfato. Esa proteína ahora está fosforilada, ¿sí? Otra enzima le puede sacar el fosfato, pero en ese caso es una fosfatasa. ¿Está bien? Bueno, hay casos, esto va a depender de la proteína. Hay casos en que esta es la inactiva y una vez que se fosforila, esta es la activa. Y hay casos al revés también, en que esta es la activa y al fosforilarla se inactiva. Eso depende qué proteína en particular sea esta, ¿no? Acá hay un nombre genérico, dice proteína, no dice cuál. Habría que ver qué caso particular. Pero estas dos enzimas que hacen reacciones opuestas es parecido a lo que pasaba con la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa generaba AMP cíclico y la fosfodiesterasa lo degradaba. En este caso, la quinasa fosforila, la fosfatasa defosforila. Son formas de regular la actividad de una enzima, ¿sí? Bien, ¿y por qué es importante esto de las quinasas? ¿Qué hay acá arriba en este dibujo? El dibujo de la diapositiva anterior no, el otro, donde estaba el receptor, ¿sí? Yo no lo podía poner todo en un solo dibujo porque no entraba. Entonces, se activó el receptor, activó una proteína. ¿Y ahora qué hace esa proteína? Activa a otra. Porque como es una quinasa,
le agrega fosfato. Y ahora esta, como tiene fosfato, está activa. ¿Y qué hace? Fosforila a otra, que ahora está activa. Y ahora esta, como está activa, ¿qué hace? Fosforila a otra. ¿Sí? Se produce lo que se llama una cadena de fosforilaciones. ¿Está bien? Esto permite justamente lo que decíamos antes de amplificar la señal que en definitiva llegó mediante esa molécula que se unió al receptor. ¿Está bien? Porque estas quinasas, esta misma quinasa puede fosforilar a varios de estos y esta a varias de estas, ¿sí? Entonces se produce como un proceso de amplificación. ¿Está bien? Y para todas estas quinasas va a haber también una fosfatasa que vuelva la forma activa a la inactiva, la activa a la inactiva, la activa a la inactiva. O sea que esto es reversible, ¿sí? Bien. Creo que son 2 diapositivas las que faltan. Dejé justamente 2 ejemplos reales de cuando estos sistemas dejan de funcionar por algo, ¿sí? Y qué puede justamente afectar eso en la célula. Decíamos que estos sistemas están relacionados con la homeostasis, con la irritabilidad, ¿sí? O sea, la respuesta del ser vivo o de la célula al entorno. ¿Está bien? Entonces, pensando en ejemplos puntuales, uno puede ver justamente cómo se alteran el funcionamiento celular cuando uno de estos sistemas no funciona bien, ¿sí? Bueno, este ejemplo tiene que ver con la toxina que libera la bacteria del cólera. ¿Está bien? Ustedes saben que el Vibrio cholerae es el nombre científico de una bacteria que es la que produce la enfermedad infecciosa que nosotros conocemos como cólera, ¿sí? Es una bacteria que tiene la particularidad de poder soportar el medio ácido del estómago. No la mata el medio ácido del estómago. Entonces, cuando una persona toma agua contaminada con este tipo de bacterias, la bacteria llega al intestino delgado, libera una toxina, ¿sí? Que es esta que está acá, que no sé, tiene todas estas unidades. Yo no conozco demasiados datos de la toxina, pero esta toxina justamente lo que hace es unirse a un receptor. Esto sería una célula del intestino, ¿no? La membrana de una célula del intestino. Este es el afuera del cuerpo, este es el interior del cuerpo. Este sería el citoplasma de la célula del intestino, ¿no? Justamente el enterocito. Esta toxina se une al receptor y lo que decíamos antes, ¿no? Se une y no se suelta. Entonces desencadena una respuesta celular. A ver, este receptor no es para esta toxina. ¿Está bien? Este receptor es para otra molécula, pero se está uniendo por una cuestión de afinidad química, se une esa toxina al receptor y no se suelta. ¿Está bien? Queda ahí unida. Es como que puso el dedo en el timbre y no queda el dedo pegado al timbre y el timbre sonando todo el tiempo. Es decir, la respuesta es constante. ¿Está bien? La señal es constante. Lo que hace eso es, vía proteína G, esto tiene que ver con el mecanismo de las proteínas G, activa la adenilato ciclasa, que es esta, la adenilato ciclasa que produce AMP cíclico. AMP cíclico, produce mucho AMP cíclico. Acá la C está adelante porque está en inglés. ¿Está bien? Si la C la encuentran adelante es porque está en inglés. Ese AMP cíclico es el segundo mensajero. ¿Está bien? ¿Cuál sería acá el primer mensajero? La toxina. Un mensajero indeseado, pero mensajero al fin. Llegó y dio un mensaje. Ese mensaje ahora se transforma en un segundo mensajero que es el AMP cíclico. Y este AMP cíclico como segundo mensajero, entre otras cosas, afecta el flujo de iones. ¿Sí? Estas células empiezan a perder iones y agua. Y eso es lo que produce, o sea, en definitiva, el exceso de este AMP cíclico
anormal. ¿Por qué? Porque el dedo está en el timbre, ¿no? La señal es constante. Entonces, esta adenilato ciclasa, o las adenilato ciclasa, producen AMP cíclico en concentraciones totalmente anormales, muy altas. Eso termina desregulando completamente el flujo de estas sustancias. Las células estas empiezan a liberar mucho líquido y eso a nivel orgánico produce deshidratación. ¿Sí? No hay asimilación de líquido, de agua, ¿no? De ahí vienen las diarreas y todo el cuadro de deshidratación propia del cólera. ¿Está bien? Todo esto para si uno pudiera sacar el dedo del timbre, ¿no? Es decir, sacar que esto se suelte del receptor. ¿Está bien? Entonces, fíjense un caso real, en este caso, de justamente de un sistema de estos de regulación que está funcionando mal por una toxina de un organismo que entró por el agua. Acá tenemos otro ejemplo que es el que tiene que ver con en algunos insecticidas, ¿sí? Vamos a explicar un poco el dibujo. Esto sería el terminal de axón de una neurona y esto sería la membrana de la neurona contigua, ¿no? La que está al ladito, no pegada. Acá hay un espacio, ¿sí? Que es el espacio sináptico. Bien. Bueno, esta neurona se comunica con esta se comunica con esta. ¿Cómo? Mediante el envío de un neurotransmisor. Ese neurotransmisor se llama, hay varios, pero en este caso es la acetilcolina. ¿Está bien? Esta acetilcolina es liberada al medio sináptico, se une a un receptor y eso en esta célula, la postsináptica, produce un efecto. Y eso es lo que hace que la información que está acá vaya a la célula de al lado. ¿Está bien? Esto es lo normal. ¿Qué pasa con este mensaje? Lo que decíamos antes. Lo normal es que el mensaje se degrade. ¿Sí? Si esta acetilcolina queda acá pegada todo el tiempo, unida, es como el caso de recién, ¿no? De la toxina. Sería el dedo en el timbre, todo el tiempo. Entonces, lo normal es que hay una enzima que se llama acetilcolinesterasa, que lo que hace es romper, degradar este neurotransmisor. Lo degrada, ¿sí? En lo que llama la acetil, en dos partes, no importa, el acetato y la colina. Esta parte se reutiliza. Bueno, la cuestión es que se rompió el mensaje. Como se rompió el mensaje, para volver a generar la misma respuesta hay que mandar más acetilcolina. ¿Se entiende? Bien, esto es lo normal. Hay algunos insecticidas, no todos, algunos insecticidas en particular, lo que hacen es justamente meterse con este sistema de comunicación entre neuronas, ¿sí? Esto que está presente en nuestro caso también, está presente en los insectos, en muchos animales. Entonces, ¿qué hacen algunos insecticidas? Alteran esta enzima de forma irreversible. Es decir, químicamente, la sustancia que posee el insecticida se une a la acetilcolinesterasa de forma tal que la inhibe. La inhibe completamente, la acetilcolinesterasa no funciona más. ¿Sí? Las acetilcolinesterasas que había no tienen más capacidad catalítica. Entonces, ¿qué pasa? Esto sigue funcionando igual. Se produce el mensaje llega, se une al receptor, pero claro, ahora no hay quien degrade esa molécula. Entonces, volvimos al sistema del dedo en el timbre. ¿Está bien? El receptor tiene unido la acetilcolina, esta célula está recibiendo un mensaje, pero no lo recibió una vez. El mensaje queda unido permanentemente. ¿Está bien? Bueno, esto por ejemplo altera muchísimo la contracción de los músculos, en el caso de los insectos, ¿sí? En nuestro caso también, pero en el caso de los insectos, y
eso en definitiva produce la muerte, porque la regulación de la contracción de los músculos y demás, también eso tiene que estar regulado, y en este caso lo que va a pasar es que eso no va a tener regulación, ¿sí? Entonces se produce una sobreexcitación de ese sistema, eso termina produciendo la muerte de esos bichos. En nuestro caso ocurriría lo mismo, lo que pasa es que justamente estos remedios no, estos insecticidas se aplican de una forma y en cierta dosis y demás, como para que no nos afecte a nosotros, ¿sí? Pero son tóxicos para nosotros también, como todo, depende de la dosis. Pero ahí tienen otro ejemplo de un sistema que tiene que ver con una comunicación entre células que funciona mal, ¿sí? En el caso de lo que vimos del cólera y en este caso que vimos de estos insecticidas. Bueno, a ustedes les va a quedar como tarea, yo ahora después lo voy a subir al foro, les va a quedar como tarea buscar el ejemplo, un ejemplo cualquiera de comunicación entre células en el cuerpo humano. Puede ser endocrino, puede ser parácrino, puede ser un neurotransmisor, el que ustedes quieran, ¿no? Y averiguar de ese sistema dónde se produce la señal, a dónde actúa la señal, qué efectos produce y si lo pueden poner en contexto de esta clase, ¿no? ¿Qué tipo de señal es? ¿El receptor está en la membrana o está dentro de la célula? ¿Se conoce algún caso en el que eso funcione mal? ¿Está bien? Muchas enfermedades que ustedes conocen incluso, no quiero tirar mucho dato para no arruinar la tarea, pero muchas enfermedades que ustedes conocen tienen que ver con sistemas de estos que no están funcionando bien, ¿sí? O no se produce la señal, o la señal no llega, o se produce muy poca cantidad, o al revés, se produce mucha cantidad. Así que esa es la tarea que le queda a ustedes con este tema.